Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos así a nuestra lección número 6 de este curso de Introducción Avanzada a la Biblia y para hoy veremos las traducciones al español. Antes de entrar en materia, tenemos que hacer algunas afirmaciones. Primero es que la Biblia fue traducida a diferentes lenguas casi desde su origen. Bien, por ejemplo, si hablamos de el Antiguo Testamento hebreo, es decir, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero que los hebreos llaman el Tanaj o sus sagradas escrituras, resulta que estas fueron traducidas muy rápido a dos grandes idiomas que pertenecían a los imperios que invadieron a Israel en aquella época. Primero el arameo, ¿sí? Primero los babilonios invadieron Israel y esos babilonios o asirios, antes que ellos, hablaban arameo como su lengua oficial. Y por lo tanto, las escrituras se tradujeron prontamente a ese idioma, apareciendo así el Targum, que quiere decir la traducción de la escritura al arameo, o Targumim en plural, que quiere decir traducciones. También después con Alejandro, los griegos invadieron esa zona y crearon una gran cultura con ciudades muy importantes como Antioquía o en este caso Alejandría en Egipto. Y allí en Alejandría, pues el Antiguo Testamento también se tradujo al griego, surgiendo así la traducción de la Septuaginta. Si nosotros ponemos las escrituras cristianas o la Biblia cristiana, es decir, el Nuevo Testamento, aunque también el Antiguo Testamento, porque los cristianos heredaron de los judíos el Antiguo Testamento y añadieron el Nuevo. La Biblia cristiana entonces es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que se escribió en hebreo y en griego. Es verdad que en el Antiguo Testamento ciertas partes de Daniel y Esdras y Nehemías escribieron en arameo, pero solo son unos cuantos capítulos. De ahí podemos decir que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Pues bien, los cristianos pronto tradujeron las escrituras a los diferentes idiomas a donde ellos llegaban. Por ejemplo, cuando ellos llegaron al mundo arameo, al mundo sirio, ellos tradujeron las escrituras a ese idioma, al arameo, creando un alfabeto, lo que se conoce como el alfabeto siríaco. Es un alfabeto que crearon los cristianos para traducir la escritura. Y a esa traducción le llamamos nosotros la Peshita, que hoy en día se encuentra en español, la Peshita también. Claro, traducida del siríaco al español, es la Peshita. Pronto también el cristianismo llegó a la parte occidental del Imperio Romano, donde hablaban latín. Y antes de la Vulgata de Jerónimo, que se tradujo más o menos por el año 350, antes de esa Vulgata latina, que va a ser la Biblia oficial de la Iglesia Católica en adelante, había una antigua traducción que los eruditos llaman Vetus Latina o que también llaman Antigua Ítala, como nosotros la hemos llamado. No es una versión, la Vetus Latina o la Antigua Ítala, no es una versión de la Biblia como tal, sino es una serie de traducciones. Es decir, es un grupito de traducciones. Nosotros le llamamos Vetus Latina, pero no era una Biblia, sino varias partes de la Biblia que estaban traducidas. De hecho, tenía muchos errores esa traducción. Muchos de los errores o algunos de los errores teológicos de Agustín de Hipona, por ejemplo, tienen que ver con que tenía una traducción deficiente de las escrituras. Agustín de Hipona no hablaba griego ni hebreo, él hablaba latín y tenía que trabajar con la traducción deficiente que él tenía. Lamentablemente, Jerónimo, que tradujo la Vulgata Latina, es contemporáneo de él y por lo tanto él no puede tener esta traducción que era mucho más refinada. El punto que estoy haciendo aquí es que los cristianos tradujeron la Biblia a donde ellos llegaron. Por ejemplo, existen también manuscritos en copto. Y esto es porque cuando ellos llegaron a evangelizar a Egipto, pues obviamente en Alejandría se toparon con la cultura griega, que no necesitaban ellos de traducción porque ya el Antiguo Testamento estaba traducido en la Septuaginta, porque también el Nuevo Testamento se escribió originalmente en español, iba a decir, en griego, y cuando ellos predicaron ahí, predicaron en griego, en Alejandría, pero si uno se mete un poquitito más, y de hecho los manuscritos más importantes nos vienen de la tradición alejandrina, que son el Códice Vaticano, Sinaítico, Alejandrino y varios de los papiros.
Bueno, si uno se mete más en el Nilo hacia el sur, se va a topar con el idioma de los antiguos faraones, el antiguo egipcio. Pero ese idioma de los faraones se escribía con jeroglíficos. La Biblia no se puede escribir con jeroglíficos, muy complejo. Entonces, los cristianos inventaron un alfabeto copiado del griego, pero adaptado para ese antiguo idioma de los faraones. A ese alfabeto nosotros le llamamos copto. Cuando hablamos de la Biblia en copto, estamos hablando de la Biblia en el idioma de los egipcios, de los antiguos faraones. Y también cuando ellos llegaron a los eslavos, se llamaba Metodio, el misionero que llegó a ellos, y Cirilo, crearon ellos un alfabeto para escribir el eslavo, que es el alfabeto cirílico. Y curiosamente, el eslavo era el idioma que hablaban los ucranianos, los rusos, los bielorrusos, los eslavos, ¿no? Que tienen que ver con los croatas, los serbios, los montenegrinos, etcétera. Todos ellos hablaban eslavo y este es el alfabeto que hoy en día se utiliza para escribir esos idiomas. Con el tiempo, el ruso y el ucraniano se convirtieron en dos idiomas distintos, pero en la antigüedad era uno solo. Bueno, la Biblia también se tradujo al idioma de los antiguos rusos. Vemos entonces que los cristianos siempre querían traducir sus escrituras, que para ellos era importantísimo que el pueblo de Dios conociera las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, tradición cristiana. Adentrándonos más ya a lo que toca, durante 1000 años, la Iglesia Católica, la que nos corresponde a nosotros, porque es necesario aclarar aquí que hay dos grandes iglesias católicas. La Iglesia Católica Ortodoxa griega, que no tradujo sus escrituras porque ellos son griegos. Ellos vivían o tenían su central en Constantinopla y al ser griegos, pues no tradujeron su Biblia. Siguieron utilizando por más de 1000 años los textos original griego del Nuevo Testamento y la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Pero la Iglesia Católica Romana, que tenía su sede en Roma y cubría todo lo que es el norte de África, España, Francia, Inglaterra, etcétera, esa iglesia católica de esos lugares utilizó la versión de la Vulgata latina como su Biblia oficial, la que tradujo Jerónimo. Entonces utilizaban eso para su culto, para todo. Y ellos no tenían la práctica de traducir sus escrituras a aquellos lugares que ellos evangelizaban. Entonces no aparecieron prontamente, por ejemplo, traducciones al alemán o traducciones al francés, en ese sentido. Pero los pueblos que eran catolizados, como en este caso España, y España fue uno de los pueblos que más rápido, o por lo menos Castilla, más rápido creó cultura, ellos sí tradujeron la Biblia. A veces nosotros pensamos, por ejemplo, que la Reina Valera es la primera traducción al español, pero no fue así. De hecho, antes de la primera que tengo acá, acá no enlisto todas realmente porque no quiero entrar en tanto detalle. Pero antes de esta Biblia alfonsina se han encontrado manuscritos de traducción al español. El primer documento en español en ser escrito es el Cantar del Mío Cid. Eh, No sabemos exactamente quién lo hizo, pero sería como nuestro primer escrito en español. Recordemos que el español es una lengua que proviene del latín evolucionado con una mezcla de los idiomas que se hablaban originalmente entre los íberos, los celtas, más adelante la invasión de los árabes, y así se va creando el español. Entonces, podemos hablar de un texto en español por primera vez en el Cantar del Mío Cid. Y pronto la Biblia ya se tradujo al español. Tenemos esta Biblia alfonsina que es una traducción a partir de la Vulgata, porque en ese tiempo aquí en España no se sabía griego. A partir de la Vulgata, entonces se traduce al español y es patrocinada por Alfonso X el Sabio, Alfonso X de Castilla. Y esto se da bien temprano, 1260 a 1280, más o menos la época en que se hizo esa traducción. Curiosamente, antes de esa traducción se han encontrado escritos de traducciones previas, pero no de la Biblia completa, sino solo
de algunos pasajes, de los evangelios, de algunas cartas, no una Biblia completa. Es la primera Biblia que se traduce. Muy bien. Dentro del contexto de la Iglesia Católica, puesto que las iglesias protestantes surgen mucho más adelante, 1517 es el momento en que Martín Lutero coloca las 95 tesis. Entonces, esto es mucho antes. La Biblia de Alfonso V de Aragón, y que también es una traducción al castellano. Todo esto que estoy poniendo acá es traducción al castellano, no estoy tomando en cuenta otros idiomas. A otros idiomas se tradujo mucho más tarde. Al portugués, casi junto con el español, pero ya al inglés, esas traducciones son posteriores, y al alemán son posteriores. Pero ya en el 1416, es decir, 100 años antes de los luteranos, la Biblia se había traducido por segunda vez, o por lo menos aquí el Antiguo Testamento, a partir del hebreo y del latín, se había traducido al español por patrocinio de Aragón V perdón, de Alfonso V de Aragón. em, la Biblia de Alba, 1422 al 1433, es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo, del arameo y del latín. Como podemos ver, ya en España para esta época había eruditos que dominaban el hebreo o el arameo. Latín, todo mundo educado entendía para esa época. En esa época, los idiomas vernáculos, es decir, así como el alemán, todo eso no se escribía. No se escribía. Para poder aprender a leer y escribir, las personas aprendían primero latín, luego aprendían a leer, a escribir. Entonces no había necesidad de traducir las escrituras a un idioma vernáculo, por ejemplo, al español, porque la gente que leía, leía en latín, no había problema. Y la gente que no sabía latín, pues tampoco sabía leer. Sin embargo, ya se escribían ciertas obras en español y eso es porque esas obras se leían en público. Entonces, estas Biblias que se traducen al español, se traducen para la gente que no sabe leer. Se traducen para que alguien lea en público las escrituras para ellos. Y la Iglesia Católica hacía esto. La traducción del Antiguo Testamento a partir del hebreo, del arameo y del latín. ¿No es cierto entonces que la Iglesia Católica perseguía las traducciones al español? Eso no es del todo cierto, puesto que estas traducciones se hicieron para que la gente supiera las escrituras. Lo que pasa es que en el 1517 se armó el problema en el Imperio Romano, o el Sacro Imperio Romano Germánico, cuando Martín Lutero clava esas 95 tesis y se crea la Reforma Protestante. Una vez que está la Reforma Protestante y que Lutero insiste con que la Biblia tiene que ser traducida a los idiomas de los diferentes pueblos, Martín Lutero tradujo la Biblia por primera vez al alemán. Eso quiere decir que había traducciones al español mucho antes que al alemán, porque España tenía una cultura más desarrollada. Cuando entonces los protestantes ya traducen la Biblia, ahora sí los católicos se ponen celosos de sus escrituras y en el Concilio de Trento, em, 1550 para dar una fecha, en el Concilio de Trento, pues ellos dicen que la Biblia oficial es la Vulgata Latina, en latín. Y entonces cancelan las traducciones y van a perseguir las demás traducciones. Aquí entonces aparece un señor que va a ser importante en la tradición bíblica que se llama Casiodoro de Reina. Este Casiodoro de Reina es un monje español. España estaba muy desarrollada, entonces él es un erudito y conoce muy bien las lenguas clásicas, latín, el griego, también conoce muy bien el hebreo y toma como proyecto de vida traducir las escrituras a partir de los idiomas originales al español. Él traduce en el 1569 la que nosotros conocemos hoy como la Biblia del Oso. Aunque el título que él pone es la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero más adelante le vamos a llamar la Biblia del Oso porque en su portada él puso a un oso que está tratando de subir, se va a alcanzar un panal que está en un arbolito. Esta Biblia, la Biblia del Oso, por Casiodoro de Reina, contenía todos los libros que tiene la Biblia católica y en el mismo orden en que están en la Biblia católica, es decir, en la Vulgata. Esta se hizo como traducción a partir de los idiomas originales. Sin embargo,
esta Biblia no tuvo aceptación por parte de Juan Calvino, que era en ese momento, podríamos decir así, uno de los máximos líderes de la Reforma. A Juan Calvino no le gustaba, pero no le gustaba no porque él no entendiera el español. De hecho, Juan Calvino no hablaba español, hablaba francés y latín. La razón por la cual no le gustaba es porque no le gustaba el traductor. Y eso es porque las ideas teológicas de Casiodoro de Reina no eran compatibles con las de Juan Calvino, no eran iguales, no se agradaban mutuamente. Casiodoro de Reina era un gran erudito y un gran intérprete de las escrituras, así es de que no se dejaba manipular y a Juan Calvino no le gustaba, entonces su traducción por causa del traductor. Entonces aparece aquí la segunda persona importante, que es Cipriano de Valera, y Cipriano de Valera no es un erudito bíblico como si lo es Casiodoro de Reina, entonces hace una revisión de esta Biblia, pero más que una revisión para ver y corregir los errores cometidos por Casiodoro de Reina, la revisión que hace Cipriano de Valera es realmente cambiar ciertas cosas para que sean concordantes con la ortodoxia calvinista y para que Juan Calvino, ahora sí que sí es amigo de este señor, pueda aprobar esta Biblia. Y en el 1602 entonces se crea la primera Reina Valera, que lleva los nombres, uno, del traductor real de la Biblia, que es Casiodoro de Reina, y del que la maquilló, que sería Cipriano de Valera. Y se le va a conocer de ahí en adelante como Reina Valera. Más adelante van a surgir las Sociedades Bíblicas Unidas, que es una organización que se encarga de traducción y difusión de la Biblia, y ellos van a tomar esta Biblia como su Biblia. Y por lo tanto, entonces ellos ya van a ser editores más adelante de la Reina Valera, que va a tener diferentes ediciones, siendo quizás la más famosa dentro de las iglesias la Reina Valera 1960, actualmente la contemporánea. Entonces siguen esta tradición y por eso la Reina Valera viene a ser tan importante para las iglesias en español. Sin embargo, la Iglesia Católica siguió con sus traducciones al español, pero siempre a partir de la Vulgata Latina. Por ejemplo, en el 1793, 200 años casi después de la Reina Valera, apareció la Biblia Vulgata Latina en español. O sea, es una traducción al castellano hecha por Felipe de San Miguel. Es decir, la Iglesia Católica no persiguió la lectura de las Escrituras siempre y cuando esto se hiciera en latín, pero la gente educada sabía latín. Entonces no había problema. Lo que realmente no querían es que el contenido de la Biblia llegara a la gente sencilla, la que no sabía leer ni escribir. Y la Reina Valera servía mucho a eso. No es que la gente, por ejemplo, erudita en español no pudiera leer latín. De hecho, ellos lo hacían. Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y otros eruditos españoles leían muy bien el latín. Pero la gente que no sabía leer ni escribir no entendía el latín, aunque se lo leyeran. Entonces, las primeras traducciones al español servían más bien para que alguien leyera en público y los demás trataran de entender. 1825 se traduce la Sagrada Biblia Petisco Torres de Amat. Es traducción también de la Vulgata Latina. O sea, los católicos españoles sí tenían sus Biblias en español, pero siempre y cuando fueran traducciones de la Vulgata Latina, que obviamente tenía otros pasajes extra, como ya hemos visto en crítica textual. Y para esto es importante entonces la última que coloco acá, la Sagrada Biblia Nácar Colunga, 1944. Es decir, esta ya es nuestra época prácticamente, o la época en que nacieron nuestros abuelos o nuestros padres, la época en que nacieron mis padres, para ser más precisos. Esta es una traducción católica a partir de los idiomas originales. Y por eso es que la coloco acá como importante en que la Iglesia Católica olvida ya la Vulgata Latina y empieza a traducir a partir de los originales. Pero es una historia fascinante. Entonces, la Reina Valera sí fue perseguida, esa Biblia sí fue perseguida por la Inquisición, porque tener una Reina Valera implicaba que uno era protestante o que no era católico. Y la primera sale en 1602, así es de que 400 años, más o menos, tiene esa Biblia. Y ahí radica su importancia. Ahora, cuando ya entramos al tema de las traducciones propiamente dichas, aquí tengo una fotografía de la Biblia Reina Valera 1960.
y una fotografía de la Biblia de estudio de la nueva versión internacional. Entonces surge la pregunta, ¿cuál de las dos Biblias es mejor? En principio, tenemos que hacer aquí varios juicios. No es tan fácil decir cuál de las dos es mejor. Lo primero que tenemos que decir es que eh, todo traductor comete error. No hay traducción perfecta. En principio, cuando uno traduce, traduce ideas, no palabras. Entonces no se trata de leer el hebreo y traducir palabra por palabra, sino interpretar las escrituras en hebreo, en griego, y luego transmitir los conceptos. Después de lo dicho, tenemos que afirmar entonces que si el traductor no logra comprender el sentido de las escrituras, jamás podrá transmitirlas. Es decir, si yo no interpreto bien la Biblia, mi traducción es deficiente. Debido a eso, estos traductores de ambos escritos no solamente conocen el griego o el hebreo, sino además de eso son teólogos, son intérpretes, porque si no logran interpretar bien el mensaje, no lo logran traducir bien. En segundo lugar, están hechos por comités. O sea, ahí no es un traductor, sino es un grupo de traductores, porque lo que uno no ve, el otro lo ve. Y en ese sentido, la Reina Valera es superior. ¿Por qué? Porque la Reina Valera es una traducción hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas, la nueva versión internacional por la Sociedad Bíblica Internacional. Entonces, eso significa que no es la misma institución la que traduce ambas. Las Sociedades Bíblicas Unidas es una comunidad interdenominacional. Entonces, eso significa que no es una Biblia evangélica, sino es una Biblia interconfesional. O sea, los traductores son de muchas confesiones religiosas y eso le da mucha seguridad a su traducción. Es una traducción muy cuidadosa. La nueva versión internacional, por el contrario, es una Biblia evangélica. Eso significa que no hay católicos metidos dentro de la traducción, ni hay personas muy conservadoras, sino es una Biblia muy evangélica. Entonces va a ser deficiente con respecto a la Reina Valera. La Reina Valera, pues ahí ellos tienen traductores que son católicos o de algunas otras confesiones conservadoras y por lo tanto es un equipo más grande. Entonces su traducción tiende a ser superior. Si nosotros juzgamos o hacemos un juicio diferente, ahora vamos a afirmar lo contrario. La nueva versión internacional es una traducción superior porque se basa en el texto crítico de las escrituras. La Reina Valera comete el error de seguir el textus receptus. Llamémosle error, ¿sí? Entonces, si yo tengo una Reina Valera y una nueva versión internacional, tengo al mismo tiempo el textus receptus, o mejor dicho, lo que los manuscritos bizantinos decían, y la nueva versión internacional se basa en lo que los escritos alejandrinos dicen, que son superiores desde el punto de vista científico de la crítica textual. Pero claro, si usted tiene una Biblia doble, usted se va a fijar que no son muchos cambios realmente, que no es que sea un texto completamente distinto, sino que simple y sencillamente hay ciertos pasajes en los que hay algún tipo de problemas. Entonces, para quien es conservador, la Reina Valera pues viene a ser superior porque contiene el texto largo. Para quien es más crítico, la nueva versión internacional parece una mejor traducción. Yo optaría por utilizar ambas. Y saber que cuando la Reina Valera tiene pasajes extra que la nueva versión internacional no los tiene, esos pasajes no son 100% seguros desde el punto de vista crítico, pero son bastante útiles y es bastante bueno. Yo predico siempre de la Reina Valera porque es la que la mayoría en la iglesia tiene y solo en ciertos momentos en que una exégesis de un pasaje es importante, yo utilizo el texto crítico para decir, no voy a pelear por una doctrina que se deduce de un solo pasaje que ni siquiera estamos seguros que sea parte del original. Pero para mis lecturas diarias, para lo que yo hago, memorización de la escritura y vivencia de la escritura, tiendo a seguir la Reina Valera, quizás por tradición. Entonces, dependiendo de cómo lo veamos, el comité que traduce la Reina Valera creo yo que es superior, pero la nueva versión internacional tiene la ventaja de que es a partir de los textos críticos
La desventaja es que es sumamente evangélica y la mayoría de las personas que traducen son liberales. La primera traducción de la nueva versión internacional surge en el 1999, es decir, a finales del siglo XX, y en el 2022 surge ya la siguiente edición que lamentablemente está muy inmiscuida con cuestiones de ideología de género y con cuestiones de feminismo. Entonces, a veces la Biblia pues habla de el hombre como cabeza del hogar y eso no agrada al punto de vista feminista. Y lamentablemente ellos cambian ciertas cosas que parecen inofensivas, pero ya no es el texto sagrado. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 donde aparece Reina Valera dice un paralítico, la nueva versión internacional decía en el 1999 que había allí un inválido, pero en la versión última del 2022 ellos quitaron la palabra inválido porque dicen que es ofensivo llamar a alguien inválido y le pusieron simplemente había un enfermo. Pero ser enfermo puede ser de una gripe, puede ser de COVID, puede ser de cualquier cosa. La Biblia decía era paralítico, pero la palabra inválido les pareció ofensiva y paralítico también, y entonces como ya todas las cosas parecen ofensivas para esta gente evangélica, entonces tenemos un problema ya al cambiarle a la escritura. Es una versión que yo no recomendaría, la última edición, por lo tanto, pero sí la de 1999. Bien, también han aparecido nuevas revisiones de la Reina Valera. Existe la Reina Valera 95, que no tuvo mucho éxito, no sé por qué, a mí sí me gustaba. Y últimamente la contemporánea, que ha tenido bastante acogida dentro del mundo religioso. Entonces seguimos con nuevas ediciones y así podría salir una edición también no tan buena a futuro. Dentro del mundo católico, quiero comparar también dos traducciones. Está la Biblia de Jerusalén, que es muy buena. Si usted tiene la posibilidad de conseguir una, o también hay apps en los smartphones que son gratuitos y que tienen la Biblia de Jerusalén. Uno la puede buscar en app y aparece el texto. Pero a veces es mejor tener la versión impresa porque tiene comentarios críticos que son muy buenos. La Biblia de Jerusalén es una de las Biblias más reputadas dentro de la Iglesia Católica porque provienen de los textos originales, es bastante literal, la verdad. Es como una, vamos a decir, es como una Reina Valera, solo que basada en el texto crítico. Eso sí, a la hora de cotizarla tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, porque las Biblias católicas no son subsidiadas como sí lo son las Biblias evangélicas. Entonces, por una Reina Valera uno paga una tontera realmente. Si le saca fotocopia a la Biblia sale mucho más caro porque son subsidiadas por las iglesias para que las personas las tengan a un costo muy bajo. Ya una Biblia católica hay que pagar el precio que toca, el trabajo, la traducción y también, sobre todo, el papel. Y aún con el precio que tienen, no creo que se pague todo el trabajo que ellos han hecho. Pongo la Biblia latinoamericana a la par porque es una traducción deficiente también de la Iglesia Católica. La Biblia de Jerusalén es muy buena, muy neutral, muy erudita, pero la Biblia latinoamericana está altamente influida, por ejemplo, por la teología de la liberación y eso la hace muy deficiente. Su traducción es sesgada por la teología de la liberación. Uno puede ser teólogo de la liberación y agradarle eso, pero al traducir las escrituras debe uno de ser neutral. Entonces no es una Biblia que yo personalmente recomiende. Y así hay otras traducciones católicas que no voy a entrar a discutir aquí en detalle, pero yo prefiero la Biblia de Jerusalén. ¿Qué hay, por ejemplo, con la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras o de las Santas Escrituras? Esta es una Biblia, es la Biblia oficial de los Testigos de Jehová. Esta Biblia tiene un serio problema, y es que es una Biblia sectaria, es una Biblia nada más que de ellos. Al ser de ellos, obviamente va a ser sesgada y ciertas cosas van a traducirlas a su conveniencia, sobre todo cuando vienen a tocar las doctrinas típicas de los testigos de Jehová. Realmente no hay eruditos dentro de los testigos de Jehová, versados en hebreo o en griego. Lo que ellos hacen es simplemente agarrar una Reina Valera, ¿ya? Y hacerle los cambios pertinentes para que cuadre. Utilizan, porque esta traducción está primero en inglés,
Entonces, en inglés es la Biblia King James, a la que se le hacen ciertos cambios. Luego se traduce al español utilizando la Reina Valera como trasfondo. Y obviamente consultan el texto crítico, porque sí tienen esa capacidad y van cambiando ciertos pasajes que en efecto no aparecen en esta traducción porque tampoco aparecen en la nueva versión internacional, no son parte del texto crítico y en determinados momentos ellos traducen a su conveniencia varios textos. Tampoco es el lugar en este momento para mencionar ciertos textos y ciertas traducciones deficientes. Lo mismo vamos a decir de la Santa Biblia, que es la Biblia que utilizan los mormones, que en sí es la Reina Valera, pero no la 60, sino la de 1909. ¿Qué pasa con la de 1909, la antigua versión Reina Valera que tradujo las Sociedades Bíblicas Unidas? Que por el tiempo la patente venció. Entonces, ellos, cualquiera puede usar. La Biblia adventista, por ejemplo, es la misma Reina Valera, pero 1909, alterada en ciertos pasajes. Y la Biblia mormona también. Es la Reina Valera que ha sido alterada. O una traducción que se llama recobro también ha sido alterada. ¿Por qué las sociedades bíblicas unidas permiten eso? No les queda de otra porque su patente venció, entonces ellos ya no pueden reclamar ser dueños de esa Biblia. Es decir, yo también podría agarrar una Reina Valera de esa época, 1909, y hacer los cambios que a mí me dé la gana y hacer mi traducción y decir que es mi Biblia. O sea, puedo hacer eso. Lamentablemente. Entonces, no es confiable. Siempre los mormones van a decir que tienen la Biblia Reina Valera y van a leer ciertos pasajes que obviamente no están traducidos correctamente, sino que son a su conveniencia. Si usted cuando recibe a estos misioneros agarra su propia Reina Valera, va a notar que no dicen exactamente lo mismo. En todos los pasajes sí, excepto aquellos en los que ellos tienen interés. Vamos a hablar un poquito acerca de otro problemita que tiene la nueva versión internacional en comparación con la Reina Valera. La Reina Valera es una traducción muy literal y eso es bueno porque entonces le entregan a uno el texto tal y como está. La nueva versión internacional es una traducción en paráfrasis. Eso significa que no le van a dar a uno las palabras exactas, sino van a tratar de transmitir la idea. Y eso es bueno porque hace que la Biblia sea fácil de entender. Pero entonces, ¿qué prefiero yo? ¿Apego al texto original o fácil de entender? Para las personas no eruditas, las Biblias en paráfrasis como la nueva versión internacional son mejores porque son más fáciles de entender. Pero para las personas que quieren hacer un estudio profundo, las Biblias más literales son mejores. Son más difíciles de entender, pero están más apegadas al texto original. Aquí yo interpreto. Siempre el traductor interpreta por mí, siempre. Pero aquí, en la Reina Valera, él interpreta menos. En la nueva versión internacional, él interpreta más. Entonces, más sesgada que la Reina Valera. Vamos a decir lo mismo con estas dos Biblias católicas. La Biblia de Jerusalén es más cercana al original porque es más literal y por lo tanto muy difícil de entender. También hay que poner mucha atención cuando se lee. La Biblia latinoamericana es perifrástica, es en paráfrasis. Entonces es más fácil de entender, pero más me meten a mí el sesgo de a mi cerebro, el sesgo de los traductores. En cuanto a las Biblias en paráfrasis, hay tres que quiero señalar acá. La Biblia, palabra de Dios para todos, me ha parecido a mí personalmente una Biblia bastante interesante y bastante buena. Su deficiencia es que es en paráfrasis, entonces mucho está el pensamiento del traductor y no tanto el texto original como tal. Pero es una buena Biblia si yo la utilizo como Biblia secundaria. Es decir, utilizo una Biblia literal, la Biblia de Jerusalén, y luego utilizo esta como secundaria para entender ciertos pasajes que no entendí muy bien y siempre tenerla como un comentario, por decirlo de esa manera. Las Sociedades Bíblicas Unidas sacaron también una Biblia en paráfrasis que es muy buena, se llama La Palabra de Dios para Todos, o perdón, se llama la traducción en lenguaje actual, Biblia para todos, etcétera, pero se le va a llamar lenguaje actual, que a mí me parece una muy buena traducción
Y las Sociedades Bíblicas Unidas también sacaron esta Dios habla hoy, que fue hecha por eruditos tanto evangélicos como católicos, y sacaron 2 ediciones, una con los libros deuterocanónicos para los católicos y una sin ellos, o sea, el canon corto para los evangélicos. Personalmente preferiría la Biblia católica con esos libros extra, me da una lectura extra, si yo no creo que ellos sean inspirados, está bien, pero la lectura está ahí. Y es una Biblia en paráfrasis. Y en ese sentido, entonces, siempre los traductores ponen su sesgo cognitivo o lo que ellos entendieron como Biblia me están transmitiendo a mí. Entre más literal sea la escritura, entonces, mucho mejor. Lo mejor para cualquier erudito es leer la Biblia en hebreo y en griego. Aprender griego y aprender hebreo. Eso es posible. Todos tienen la capacidad. No todos tienen el tiempo y no todos tienen las ganas, pero todos tienen la capacidad. Si aprendimos a hablar español, podemos aprender otro idioma. Pero si no tengo el tiempo ni el interés de aprender griego y hebreo, entonces lo aconsejable es tener varias traducciones. En Internet, por ejemplo, existen páginas como esta que es muy buena. Bible en inglés, Gateway, o sea, una puerta de camino hacia la Biblia. En esta página web aparece muchas traducciones al español y a otros idiomas, pero al español precisamente. Existen muchas traducciones y uno puede consultar un pasaje en varias versiones. Ya no necesito yo comprar esas Biblias. Pero para uso personal es bueno tener 2 ejemplares o 3 ejemplares y comparar las traducciones sabiendo que toda traducción es una interpretación. Toda traducción es una interpretación. Entonces, entre más traducciones tenga, mucho mejor. Recomiendo, sí, la Biblia de Jerusalén y cualquier otra en perífrasis o perifrásticas, en paráfrasis, perdón, o perifrásticas. Em, También la Reina Valera, debido a que muchas personas en la iglesia la utilizan. Y es una muy buena traducción, pero tengo que saber que el texto crítico elimina ciertos pasajes que la Reina Valera tiene. Muchas páginas en internet reaccionan en contra de eso. He leído a varios pastores decir que la nueva versión internacional es una Biblia diabólica porque elimina ciertos pasajes que la Reina Valera tiene. Lo que no saben es que hay toda una crítica textual y que el Textus Receptus o los manuscritos que venían de Bizancio no son del todo confiables y que hay toda una ciencia que no se puede ignorar. Bien, esto es todo por hoy sobre las traducciones. Que el Señor los bendiga.